Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 15 minutos, 16 minutos ya. Ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Saludamos también especialmente a aquellos que se conectan a través de Noticias Caracol Ahora, que es el primer canal de noticias digital en el país. Y estamos en Colombia en medio de manifestaciones, en medio de una protesta social. Para mañana, 19 de mayo, está nuevamente convocada una gran marcha nacional. Y hemos venido escuchando eso que se llama, Hugo Mario, la primera línea, los jóvenes que están en la primera línea, que son aquellos que están en las calles, en primera línea manifestándose, pero si tuviéramos que definirlo, usted, pues, ¿cómo lo describiría? Cuando uno dice los muchachos que están en las calles manifestándose en la protesta social, los que hacen parte de la primera línea, ¿usted cómo los describe? Los jóvenes de las barriadas de ciudades como Cali, Camila, que se encuentran allí junto a las barricadas, impidiendo el tránsito de vehículos y de personas en puntos estratégicos, en ingresos a ciudades como la capital vallecaucana y otras, pero además son jóvenes que históricamente, Camila, no han recibido ningún apoyo por parte del Estado, que hoy lo reclaman acceso a la educación, especialmente la educación superior, reclaman oportunidades laborales, reclaman una mejor recreación, un mejor deporte para sus comunas, para sus localidades y sus barrios. Son jóvenes que se sienten excluidos, marginados, y por eso ellos han salido a expresarse, algunos de forma pacífica, marchando, movilizándose, otros a través de vías de hecho como los bloqueos, Camila. Esos jóvenes que hoy en su mayoría usan pasamontañas y capuchas, se hacen llamar primera línea y están allí al frente de estos bloqueos, de estas barricadas en ciudades y en carreteras. Las manifestaciones están alrededor del país. Esto no es solo en un punto en particular, eso ya lo sabemos. Llevamos más de 2 semanas en medio de la protesta social, pero Cali ha sido epicentro de estas manifestaciones. Ahí se ha juntado absolutamente todo y por eso nos acompaña a esta hora Steven Ospina, que es un líder social de Siloé y es vocero de uno de los puntos de bloqueo. Steven, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Bienvenido. Hola, gracias a ustedes por abrir el espacio y permitir contar lo que realmente sucede desde las calles. Y entonces, Steven, ahí con Hugo Mario estábamos tratando de entender qué es lo que se define por los muchachos que están en la primera línea de la manifestación. Yo le pregunto a usted, que conoce la calle, que conoce específicamente cómo se están dando estas protestas, ¿cómo le definimos? ¿Qué es lo que hacen los muchachos que están en la primera línea? Bueno, la primera línea de los muchachos que están con escudos artesanales, con cascos, con gafas, con guantes, exponen su vida para permitir, digamos, el cuidado de quienes participan también pacíficamente de la movilización, y muchas veces somos sorprendidos por la fuerza pública, quienes nos atacan aún estando pacíficamente, precisamente respaldado con el discurso como el que dio Iván Duque hoy, diciendo que no hay peor violación a los derechos humanos que bloquear una vía, ¿sí? Como justificando en nombre de los derechos de los demás las 3 muertes que tuvimos en el punto nuestro de Siloé y demás situaciones. Lo que hacen es garantizar la seguridad de las demás personas, adultos mayores, mujeres, hombres que se participan en los espacios de protesta pacíficamente. Pero, Steven, explíquenos en qué momento empezaron a funcionar de esta manera tan organizada. Es decir, ¿quién define quiénes están en primera línea? ¿Qué hacen los que están en la segunda? Etcétera, etcétera. Porque pareciera que fuera toda una organización, incluso estratégico-militar, dentro de la propia protesta en las ciudades. ¿Cómo se organiza precisamente esa protesta en donde tenemos unos de primera línea que es como si fueran los escuderos que van a luchar contra el ESMAD o a proteger a la gente del ESMAD? Sí, pues primero, ¿quiénes la componen? La componen jóvenes, hombres y mujeres, que, como ellos mismos lo dicen, no tienen nada que perder. No tienen nada que perder, y a falta, digamos, de espacios para la educación, para la cultura, para el deporte, para hacer otras cosas en su vida, prefieren salir a exponer la vida
en nombre de esta justa causa que es el paro nacional. ¿Cómo se organiza? Digamos que empezamos a realizar un ejercicio de pedagogía del cuidado también, en el que se hace necesario pues tener implementos artesanales para defenderse de la fuerte represión y de toda la indumentaria militar que tiene la fuerza pública. Entonces se hacen escudos artesanales, la misma población ha ido a donar cascos, guantes, gafas, porque saben de la necesidad del cuidado de los muchachos, hombres y mujeres que están en esa primera línea, y saben también de la justa causa que se defiende, sí, que son los que llamaría un escritor los nadies. Los nadies hoy están en la calle defendiendo el país. Los nadies tumbaron la reforma tributaria y los nadies quieren seguir dándole victorias a la gente que con la marcha del 28 no se hubiese logrado solamente, ¿sí? Duque no hubiese retirado la reforma como la retiró porque no existían esos puntos de resistencia, debido a que vio que cada vez se fue fortaleciendo más puntos de resistencia, como en Cali, que hoy tenemos 24 puntos de resistencia. Digamos que ejerció la presión necesaria para que el gobierno retirara la reforma, para obligarlo a que se siente con la gente, pero también para que el país se siguiera movilizando. Por eso digamos que Cali es uno de los epicentros de la movilización. Estos pelados, digamos que decimos nosotros, la primera línea también es las señoras y los señores que están en la olla comunitaria, el personal de salud que está esperando que si hay heridos poder atenderlos, es todo eso. Steven, precisamente de esto que usted nos está describiendo, nos acompaña también en la línea Nia, a quien le hemos cambiado el nombre por temas de seguridad, y ella es integrante de los Escudos Negros, un colectivo de primera línea precisamente en Cali. Nia, bienvenida, gracias por acompañarnos, y ahí entonces yo le pregunto, frente a lo que nos está explicando Steven y describiendo, es ¿en qué momento entra usted a ser parte de los Escudos Negros y a ser miembro de la primera línea que está en las manifestaciones en la capital vallecaucana? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, ¿en qué momento empecé a ser yo parte de Escudos Negros? Casi desde el principio que se inició parte pues de lo que es la organizativa, la logística. Entonces, como te digo, en el grupo lo organizamos con escuderos, gente de primeros auxilios, las personas que tienen la logística pues para poder ser un grupo, con cascos, con guantes y ese tipo de cosas. ¿Y hace cuánto se creó este grupo de los Escudos Negros? Usted dice básicamente desde que se formó este colectivo. ¿Usted hace cuánto pertenece a ese colectivo de los Escudos Negros? ¿Hace cuánto existe? Escudos Negros tiene poco tiempo, lleva más o menos un tiempo de 6, 7 meses. Y decidieron crearlo hace 6, 7 meses, hace un año. ¿Por qué razón? Ahí no teníamos todavía manifestaciones, todavía no estábamos pues viviendo lo que se está experimentando en estos momentos en las calles. Cuando surge este colectivo, ¿surge por qué? Ustedes dicen, vamos a crear este grupo y lo vamos a crear ¿por y para qué? Lo creamos después de lo que pasó el 19 de noviembre, del 21 de noviembre del 2019, que lo creamos ya por el atropello que se vivió ese día y los siguientes días. Nosotros nos organizamos gracias a ese atropello y a esa represión por el ESMAD y por la policía. Entonces decidimos organizarnos en defensa a lo que pues ya había sucedido días antes. Entonces dijimos, no nos va a volver a suceder, no van a volver a cogernos y mucho menos vamos a estar desprotegidos. Entonces, por eso fue que nosotros nos quisimos organizar en pro de las marchas del pueblo.
Steven, yo quiero preguntarle a usted por el propósito de esta primera línea, quiero preguntarle por el carácter también. ¿Es meramente defensivo y pues actúa en aras de la legítima defensa y proteger la legítima defensa de los protestantes contra abusos de la policía, o también tiene un carácter ofensivo? Y se lo pregunto porque muchas veces hemos visto videos en donde se ve a jóvenes de la primera línea, encapuchados, etcétera, pues también tirando piedras, teniendo peajes un poco extorsivos con la ciudadanía y pues bloqueando también vías que al final pues afectan derechos de ciudadanos. Es decir, ¿ustedes tienen todo este propósito ofensivo o es puramente defensivo? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que nosotros no somos ninguna organización ni militar, ni digamos con orientaciones bélicas o que hagamos parte de alguna estructura ilegal. Al menos yo conozco mucha gente de la primera línea que son mis vecinos, que son mis vecinas y que tapan la cara por salvaguardar su vida, porque de pronto no suceda lo que le pasa a los líderes y lideresas sociales y firmantes del acuerdo de paz en el país, porque es claro que aquí lo matan a uno por expresar sus diferencias políticas y más con este gobierno. Eso por un lado. Por el otro lado, existe el carácter de la primera línea, es un carácter defensivo, es un carácter civil, no estamos armados con nada que sea ilegal. Digamos que las piedras y demás que se utilizan, palos, las barricadas, son elementos para detener el avance de las fuerzas estatales que buscan reprimir la protesta. Sí. Hay infiltrados también, hay que decirlo. Por ejemplo, andan circulando unas fotos en Jumbo de un hombre que tenía una chaqueta y un pantalón muy distintivo, que luego se ve con la policía, y este hombre estaba armado. Déjeme, yo lo interrumpo ahí porque usted dice, nosotros no pertenecemos a ninguna organización criminal, como quieren hacer ver muchos, pero hay infiltrados. Esos infiltrados en la protesta y en las manifestaciones, ¿de dónde vienen? Es decir, son infiltrados que vienen de grupos al margen de la ley, como por ejemplo el ELN, como hay algunos políticos que han llegado a especular, ¿o viene la infiltración de dónde? Bueno, por un lado, es infiltración del mismo Estado, de la misma policía. Acá en Siloé, digamos, el día que nos mataron 3 jóvenes y nos hirieron 19 personas a bala, habían infiltrados de la policía instigando a ir a quemar la estación de policía. Personas que los mismos manifestantes de la primera línea vieron que apenas ya tenían los muchachos, después de instigar hacia ir a la estación de policía, se entraron corriendo a la estación de policía. Lastimosamente no hay videos. Entonces los primeros infiltrados son los mismos policías buscando sabotear el ambiente, digamos, de movilización pacífica. Por otro lado, tenemos una juventud indignada que digamos, también se ha llenado de rabia con los hechos que ha cometido la policía, porque ha venido asesinando cada día más personas en el marco del paro. Pero por el otro lado, tenemos oportunismo de los mismos que salen a robar en moto, oportunismo de los mismos que salen a pedir plata. O sea, tenemos oportunismo, y eso lo habría sin paro o con paro. Que hay paro y están saliendo y le están echando la culpa al paro, pues bueno, lo están haciendo. Pero digamos que como parte de las estructuras que tenemos de bloqueo, de ese ejercicio, digamos, legítimo a la protesta, nosotros no promovemos ni peajes ni nada de eso, además porque no es necesario. La misma gente todos los días va y nos lleva comida, todos los días va y lleva medicamentos para atender heridos y demás. Y digamos que organizaciones Steven, como el ELN no, aquí en Cali no hay, pues, o al menos yo llevo todos mis 28 años viviendo acá y no veo ELN ni he visto ELN, desconozco quién sea o si están. O sea, no tenemos influencia de nadie. Aquí estamos la gente de a pie, los pelados dando sus propuestas, y quienes podemos dar la cara, la estamos dando en nombre de toda esa gente que hoy está en la calle. Pero mire, a propósito de lo que dice Steven, yo le quiero preguntar a Nia, si bien es cierto que hay una motivación de parte de ustedes política y justificada, también es verdad que se han visto imágenes de actos vandálicos.
Es decir, actos en los que se compromete no solamente la vida de las otras personas que no tienen nada que ver con el paro y con el conflicto, sino que también se atenta contra almacenes, contra sectores comerciales. ¿Ustedes qué tienen que decirles a quienes están haciendo esos actos vandálicos que además los comprometen a ustedes en el sentido de que comienzan a señalarlos a ustedes de ser los autores de esos actos vandálicos, cuando por lo que lo estoy escuchando a usted y a Steven, no tienen nada que ver con esos actos vandálicos? Eso es verdad. Nosotros no apoyamos los actos vandálicos. Ellos buscan hacernos quedar mal y quiero recalcar el tema de los infiltrados. Ya recuerdo que hace tiempo atrás, cuando la Minga estuvo en Cali, cerca de la Univalle, cogieron un infiltrado de la policía y hay fotos y videos en donde aparece el carnet de él, de la policía. Entonces, gracias a esos infiltrados desadaptados, vienen a hacer el acto vandalístico y nos hacen quedar mal a la protesta pacífica. Entonces, nosotros no lo apoyamos y se ha dado cuenta que son personas infiltradas. Sí, ahí hay un asunto... O gente que no tiene un estar político y va simplemente por ir, ni siquiera saben qué está parado y va y hace lo que quiere y nos hace quedar mal a nosotros. Sí, Nia está tratando un punto muy importante que es la representatividad, es decir, cuando hay personas que se meten, que no necesariamente son infiltrados, pero que se meten bien para hacer vandalismo o porque se sienten parte de esa protesta. Yo le quiero preguntar a Steven sobre ese asunto de la representatividad. Usted nos hablaba de los nadies de Eduardo Galeano y uno se pregunta, ¿ustedes a quiénes sienten que están representando? ¿Cómo están organizados y cómo reciben adhesiones? Es decir, podemos decir que ustedes también representan, por ejemplo, a la Guardia Indígena o a la Minga, o quiénes se pueden adherir a ustedes. ¿Cómo reciben ese tipo de apoyos y de adhesiones una vez están en la calle? Pues mira, nosotros representamos a toda la gente que se ha dado cuenta de, digamos, de la esencia de la política que representa el uribismo en cabeza de Iván Duque. Y a toda la gente que está indignada por el mal gobierno, eso frente a lo político. Ahora, frente al tema de lo que llamarían redes de apoyo, a nosotros nos está apoyando la misma gente. Es digamos, impresionante ver la gente de carros finos, de carros lujosos, a los influencers, cómo van con mercados a entregarlos a los puntos de resistencia, no solo así lo es, ¿sí? De eso digamos que tenemos alimentos para sostenernos el tiempo que sea necesario. Eso por un lado. Frente al tema de otras organizaciones, nosotros digamos que somos la gente de la ciudad que ha venido movilizándose, pero la dinámica de la Guardia Indígena y de otras expresiones organizadas la dirigen ellos. Nosotros dirigimos la de nosotros y nuestra influencia en la ciudad, y en la ciudad tratamos de proteger a quienes se manifiestan en el marco de la protesta pacífica, de mantener nuestro paro, y también, digamos, quiero decir que al menos en Siloé, mientras ha estado el bloqueo, no se ha vandalizado ni robado ningún establecimiento comercial. Robaron unos previo a iniciar los bloqueos. Ya cuando se iniciaron, los mismos integrantes de los puntos de resistencia le colocaron orden al tema y los establecimientos comerciales todos están abriendo normalmente, porque aquí no somos ni ladrones, ni yo voy a salir a dar mi cara en nombre de ladrones y de delincuentes. Por eso estamos dando la cara con toda la dignidad, diciendo que estamos en el marco de una protesta legítima y que pedimos es que dejen de reprimirnos, que saquen al ejército de las calles, que dejen de llegar a darnos bala por la noche cuando ya nos estamos yendo, que respeten la movilización y que nos dejen también plantear nuestras ideas sin luego salir a amenazarnos o a judicializarnos. Steven, permítame, porque en Bogotá tenemos ahora en comunicación a Simona, Amok y Vic, que son parte de los escudos azules, que son muchachos de primera línea que están aquí en Bogotá. Ahora también estábamos hablando con Nia, que es integrante de los escudos negros, que son un colectivo de primera línea en Cali. Simona, Amok y Vic, que también pues se han cambiado los nombres para estar aquí con nosotros. Bienvenidos y gracias por conectarse hasta ahora aquí a Mañanas Blue.
Bueno, muchas gracias por estar acá y abrir este espacio del diálogo. Nosotros estamos hablando con Steven, que es un muchacho que es líder en Siloé, que también hace parte de esa primera línea, y nos decía, mire, una de las razones por las cuales nosotros estamos manifestándonos, estamos en las calles, es porque queremos decirle al gobierno del presidente Iván Duque que estamos agotados de la política que representan, de la política que representa el uribismo. En el caso de ustedes aquí en Bogotá, ¿la razón de las marchas y de seguir en las calles es la misma? ¿O cuál es la razón que los mantiene a ustedes unidos para seguir pues manifestándose en las calles? Nosotros creemos desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva general que llevan 20 días de paro, que esto no es solo por una reforma ni por un cambio de gabinete, sino por un cambio de modelo absoluto y sobre todo por la muerte política del uribismo y como este cambio de sistema del capital a un espacio de vida más digna y más colaborativo. O sea, por eso son las razones que se mantiene la gente en la calle, porque quiere una vida digna y porque quiere transformar de fondo las políticas de muerte que nos han impuesto desde hace más de 20 años, con el uribismo al poder y con sus lacayos que han seguido el juego durante todos estos últimos años. Por eso no es satisfactorio que lancen tumbar la reforma tributaria, tumbar un solo ministro como pañitos de agua tibia, porque como es evidente en las calles, eso no le conforma a la juventud y sobre todo a la población en general, que es la que se ha volcado masivamente a las calles en estos últimos días. Hay muchos que dirían, ¿por qué tomarse las calles? ¿Por qué hacerlo de esta manera? ¿Por qué hacerlo con bloqueos y no esperar, por ejemplo, a las elecciones? Tenemos elecciones en un año. ¿Por qué no hay de verdad, a través de las urnas, cambiar estructuralmente el sistema, que es lo que entiendo ustedes quieren lograr con esta manifestación? Bueno, acá hay que señalar una cosa importante y es que igual la democracia participativa también no se hace solamente desde las urnas, sino también a través de las manifestaciones. Esta es una forma en que todo ciudadano colombiano puede ejercer su participación en una supuesta democracia. Digo supuesta porque si se estuviera respetando este derecho básico, no tendríamos la cifra de asesinatos que tenemos hoy, ni las cifras de desaparecidos. Entonces, creo que es una de las razones suficientes para estar en las calles. Además de esto, pues en un gobierno que ha sido durante 3 años sordo a todas las peticiones de la juventud y de todos los escenarios sociales, es necesario salir a reivindicarse las calles. Y este llamado a las calles es hasta que nos escuchen, desbloqueamos todo lo que está sucediendo. Y también hay que tener en cuenta de por qué no tomarnos las calles y en otros espacios de paz, pacíficos, otros líderes en otros momentos han tratado de construir una mejor vida, un futuro más digno a los colombianos. Y no solo no han sido escuchados, han sido completamente ignorados, sino que han sido invisibilizados, asesinados y enterrados en su memoria. ¿Cómo seguir haciendo las cosas como el gobierno quiere que las hagamos? O sea, nosotros tenemos que incomodar, nosotros tenemos que poner el foco internacional y nacional sobre lo que está pasando. De la única forma en que lo podemos hacer es llenar las calles de dignidad, llenar las calles de arte, llenar las calles de protesta legítima, en algunos momentos pacífica, en algunos momentos de acción directa, pero se tiene que llegar porque entonces no nos van a escuchar. Llevamos muchos años, otras generaciones llevaron muchos años ignoradas y sepultadas en el silencio. Es momento de molestar. Porque en ese momento, cuando nos dicen que no nos tomemos las calles y que no gritemos tan duro, lo que está básicamente es pidiéndonos que marchemos por el andén, que nos quedemos calmaditos a ver si en algún momento nos resuelven las elecciones estos problemas de fondo que sabemos que una persona no lo va a hacer. Es el pueblo el que tiene que tomar las riendas de su propio futuro y es a través de la movilización, la protesta y la construcción popular que se logran estas victorias. Tal vez voy a preguntar una obviedad, pero hay mucha gente que me lo está preguntando a través de las redes sociales, de WhatsApp, de Facebook, y es ¿por qué encapucharse? ¿Por qué no mostrar la cara? Por ejemplo, Steven, que es un muchacho líder en Siloé, en Cali, dice, yo muestro mi cara porque yo no salgo a representar a nadie. ¿Por qué, chicos, ustedes se tapan la cara? Bueno, nosotros creemos también que entra la legitimidad de taparnos el rostro porque tenemos que tener en cuenta el contexto en el que nos situamos. Hemos visto cómo ha sido el actuar represivo del Estado ante las condiciones sociales en las que nos manifestamos. Hemos visto cómo se ha perseguido y se ha estigmatizado a líderes sociales, líderes indígenas y cómo han sido asesinados.
Eso también entra entre ese juego del Estado de cómo nos vulnera a nosotros los derechos. Entonces vemos la necesidad de taparnos el rostro. El rostro también entra dentro de ese juego del anonimato, de que tampoco queremos representar un liderazgo, de que tampoco queremos representar el general del descontento general, sino que queremos también representar una figura pública, esta figura que puede ser representada por cualquier ciudadano en el pueblo. Entonces creemos que es también una forma también de no generarnos estos liderazgos autónomamente. Siempre estamos propendiendo por los elementos de seguridad básicos que un marchante debería llevar en las manifestaciones. Por eso propendemos por gafas, cascos, guantes, cosas que en ningún momento son ilegales, pero también entra la capucha como uno de los elementos principales de autoprotección y de la protección de identidad, porque en este contexto es más que evidente que el violento es el Estado, que asesina, desaparece, investiga, criminaliza, amenaza, hace seguimientos, viola. Entonces, ¿cómo no encapucharse? ¿Cómo no taparse la cara cuando estamos liderando o ni siquiera liderando, promoviendo que los liderazgos de las protestas sociales sean cada vez más fuertes? Cada vez nos van a estigmatizar más y si nos encuentran por la calle, seguramente por lo legal o por lo ilegal intentarán eliminarnos. Sí. Steven, ustedes los jóvenes que están en los bloqueos en Siloé y en otros puntos de Cali, ¿hasta cuándo piensan permanecer allí en esos puntos, al lado de las barricadas? ¿Qué los haría cambiar de opinión? ¿Están esperando que el gobierno se siente con ustedes a dialogar? Y también le pregunto si los señores de las centrales obreras que están ya adelantando conversaciones con el gobierno Duque, ¿los representan a ustedes de alguna forma o ustedes desconocen esa negociación que se está intentando adelantar en Bogotá? Bueno, lo primero es que el primer elemento que nosotros estamos solicitando es justicia. Y digamos que sabemos que la justicia es lenta, pero al menos que asuman sus responsabilidades quienes han asesinado a nuestros compañeros, a nuestros vecinos y a quienes han salido a manifestarse. Eso por un lado, no podemos sentarnos a dialogar sobre la sangre derramada sin que nadie asuma algún tipo de responsabilidad. Ayer renunció el comandante de la policía en Cali y él era el jefe operativo. Y el jefe operativo que estaba cuando asesinaron 3 personas acá y van más de 26 asesinados en Cali. Entonces, ¿quién va a asumir la responsabilidad primero? Y ahí sí hablemos, digamos, del pliego. Cali tiene una deuda con los jóvenes, tenemos más de 200.000 desempleados, tenemos muchísimos problemas que no vamos a extender aquí. Pero hay que recordar que el carácter de este paro es un paro nacional. En ese sentido, sabemos que ningún gobierno va a ir a sentar mesa por mesa en cada barrio para resolver el problema. Entonces, así mucha gente no se sienta representada por el Comité Nacional de Paro, digamos que son quienes ya están entablando ese acercamiento del gobierno, y si con ellos hay dificultades, ahora imagínense uno diciéndoles, hay otra mesa y vamos a sentarnos. Entonces, yo creo que gusten o no nos guste, los compañeros han venido haciendo un ejercicio de diálogo que hay que reconocer, pero también acá estamos haciendo ejercicios de diálogo local porque sabemos que la gobernación y el municipio debe también resolver algunas situaciones sociales que nos aquejan a la juventud y a las personas que estamos en movilización. O sea, estamos abiertos al diálogo. Estamos invitando a que se reconozcan las actuaciones que han cometido la fuerza pública y los gobiernos para que no vaya a quedar en impunidad como queda en la mayoría de los casos en este país. Sí, de hecho, Esteban, hace unos minutos decíamos que las mujeres de Cali no paran, estaban diciendo que exigían, por ejemplo, la renuncia del ministro Molano. Yo le quisiera preguntar a Simona por un asunto, es que cuando los oigo hablar a ustedes desde Bogotá, los oigo con un discurso que está más orientado a lo estructural y no a lo coyuntural. Es decir, ustedes no están hablando de las reformas, ustedes están hablando de asuntos estructurales, están hablando del antiuribismo, anticapitalismo, están hablando de un discurso antineoliberal. Quisiera preguntarles, pues, en primera instancia, sobre el origen de ustedes, si ustedes son estudiantes universitarios, cuál es el origen de ustedes, y segundo, ¿por qué ahora ese cambio?
¿Qué hay en esa, si fue la pandemia o si fue Iván Duque? ¿Por qué digamos, todo ese ímpetu en este momento? Bueno, Escudos Azules nació en el marco del Gran Paro Nacional del 2019, después de la muerte de Dylan Cruz. Era necesario que los jóvenes salieran a proteger a los manifestantes en contra de la brutalidad policial. Este discurso alrededor de la brutalidad policial en Escudos ha estado presente durante largo tiempo, porque acá en Bogotá se ve la necesidad de una reforma estructural y la necesidad de una reforma policial. Se evidenció en casos como el de la masacre del 9 de septiembre en Bogotá, donde la Policía Nacional salió y mató a 14 jóvenes en una sola noche. También se vio la necesidad con la muerte de Dylan Cruz y sobre todo ahorita con todo lo que está sucediendo en el gran marco del paro nacional que nació desde el 28, con la muerte de líderes como el de Lucas Villa, como el asesinato de Lucas Villa y con el asesinato de estos 42 jóvenes que están en la calle. Claro, nosotros Escudos Azules está llamando y haciendo una invitación a una reforma estructural, pero también nos unimos a la coyuntura, y al unirnos a la coyuntura decimos es necesario que no exista más un muerto en las calles para negociar el cese al paro definitivo. ¿Y También el origen de ustedes es necesario. universitario? ¿El origen de ustedes es universitario o de dónde viene ese nicho? El inicio de nosotros somos jóvenes indignados, algunos estudiantes, otros trabajadores, unos soñadores que deciden unirse en pos de proteger la manifestación social. Steven, yo quiero preguntarle por lo que hemos visto en Cali en los últimos días, porque hemos visto a una Cali, a una ciudad sitiada, hemos visto unos bloqueos pues que no han respetado ni mínimos vitales ni corredores humanitarios, una Cali desabastecida, una Cali donde han sido los más pobres los que han sufrido, que han tenido que comprar alimentos más caros. Muchos caleños no han podido ni siquiera acceder a alimentos básicos. ¿Por qué confrontar al sistema de esta forma? ¿Por qué destruir? ¿Por qué apoyar bloqueos? Yo entiendo que ustedes luchan por la protección de la protesta pacífica y eso está bien, pero ¿por qué apoyar bloqueos, Steven? Bueno, ¿por qué bloqueos? Y vuelvo al tema de que es que Duque plantea como el derecho fundamental a la movilidad, porque entonces los bloqueos son ilegales, pero es que aquí en nombre de la legalidad han matado personas y las han hecho pasar por guerrilleros. Entonces nosotros no nos vamos a meter en ese debate que entonces porque los bloqueos son ilegales no los vamos a hacer, cuando ellos han hecho cosas ilegales y las han justificado. Entonces, a nombre de eso no van a venir a justificar que nos levanten a bala como lo han venido haciendo. Nosotros nos sostenemos en los bloqueos por una sencilla razón, y es que un paro es para parar la movilidad, para incomodar a todo el mundo, para que la gente sepa. O sea, el bloqueo también es una acción pedagógica para que cuando vos pases por la calle para sincerarnos acá. Para sincerarnos, esto es el ojo por ojo, es decir, como el Estado está cometiendo ilegalidades, nosotros también, como el Estado está afectando a los más pobres, nosotros también vamos a afectar a los más pobres con bloqueos. ¿No le parece que ya tenemos que parar con este sinsentido de la justicia por mano propia y de responder a la ilegalidad con ilegalidad? ¿Por qué no quedarnos en el marco de la legalidad si lo que ustedes están pidiendo al final es justamente que se respeten los derechos? No, digamos que esa es tu lectura desde la comodidad, pero yo lo que estoy planteando es que quienes nos estamos movilizando no nos queda más que incomodar para que nos escuchen. Porque es que vos crees que con la marcha del 28 el gobierno se va a sentar a una mesa de diálogo o iba a retirar la reforma tributaria. No lo iba a hacer porque él mismo lo dijo. Fue con presión, fue con bloqueos que la tumbamos. Y nosotros sabemos que podemos lograr más. Tenemos cómo lograr más. Ya derrotamos al general Zapateiro, que dijo en 24 horas vamos a estabilizar Cali. Pues no, nosotros seguimos en las calles hasta que Duque diga, me siento a hablar con ustedes, hasta pero que Steven, diga, listo, voy a dejar de matar. Hay ese punto, y eso se lo quiero preguntar a usted y se lo quiero preguntar a todos los muchachos que están con nosotros, y es, sabemos que podemos lograr más, sabemos que con este mecanismo que estamos utilizando en las calles podemos lograr más objetivos. ¿Hasta dónde van a llegar? Es decir, ¿qué es lo que se quiere lograr al final? Porque muchos dicen, oiga, lo que quieren es tumbar a Duque, lo que quieren es tumbar a este gobierno, acelerar elecciones. ¿Cuál es el objetivo final? No, lo primero es que nosotros no tenemos agenda política electorera, eso es lo primero, allá los candidatos y lo que ellos hagan. Nosotros no tenemos agenda de ningún político.
Por el otro lado, nosotros vamos al menos hasta que el gobierno se siente y nos dé garantías para la vida. Porque es que lo que viene después de esto es que van a salir a judicializar, es que van a salir a sicariar, es que van a salir a perseguir a quienes hemos estado dando la cara. Es que quieren generar condiciones para un estado de conmoción. Nosotros vamos hasta que nos den garantías de la movilización y postmovilización y hasta que se siente una mesa con juicio y con voluntad política principalmente. Pero es que no puede salir Duque en una entrevista en Caracol diciendo llamamos al diálogo y mientras está la entrevista sale en redes diciendo hago un llamado a que todos desplieguen toda la fuerza pública en la ciudad. Entonces, no le juegue a ese doble mensaje, siéntese, denos garantías para la vida, nosotros suspendemos el paro y si nos incumple, volvemos a las calles. Pero entonces permítame, Steven, si eso mismo piensan en Bogotá, Simona Moc y Vic, ¿eso que dice Steven es la misma lógica que ustedes están aplicando? ¿Hasta allá van a ir, hasta lo que está diciendo Steven? Es decir, quiero saber si están, no sé si coordinados, pero sí pensando de la misma manera en los diferentes puntos en el país, ustedes los jóvenes que están ahí en las calles en la primera línea. Simona Moc y Vic. Sí, ¿me escucha? Ya los escucho. Sí, señor, ya lo escucho. Listo, perfecto. Como su merced dijo ahorita, sí, nuestra propuesta también es estructural. Nosotros también trabajamos un poco sobre la base de la coyuntura. Nosotros en un encuentro que hicimos hace poco sacamos varias conclusiones y nos parece que la primera justamente es la que está mencionando nuestro compañero y son las garantías para la vida. Nosotros no podemos sentarnos a negociar en un gobierno donde en Caracol, en los medios tradicionales, sale a decir una cosa, que el país está perfecto, que él quiere negociar, mientras sale a decir que va a desplegar toda la fuerza militar con las consecuencias que ya hemos venido viendo durante estos 19 días de paro. Él no puede pretender que confiemos en su palabra cuando ya hemos visto que la gente se muere, que violan muchachas, que están masacrando gente, que hay ojos sacados. Entonces, acá lo que nosotros necesitamos son garantías, y para nosotros una garantía no es que Duque venga a darnos promesas falsas, como ya lo ha mostrado muchas veces, como ya lo ha hecho innumerables veces. Acá lo que nosotros necesitamos son garantías reales, y una de esas, las que nosotros estamos exigiendo en este momento, las que nosotros les proponemos también a nuestros compañeros, que leemos toda nuestra voz bajo las mismas garantías, es que se quite el fuero militar a la policía, que la saquen del Ministerio de Defensa y que la pasen al Ministerio del Interior para que recupere su carácter civil, que el negociante no sea Miguel Ceballos, que los responsables, que es como lo son Zapateiro, Miguel Molano, y los dos directores, el director de la policía y el subdirector Huber, también sean despedidos, y además que todos los policías que han cometido crímenes en el marco de este paro sean juzgados por la justicia civil, no por la militar, ya que como sabemos en la militar hay un 98% de impunidad, que ni siquiera llegan a ser juzgados, y entre los que son juzgados solamente un 0.2% llegan a tener una condena. Entonces sí, acá eso es lo que necesitamos, y ahí sí, cuando se empiecen a cumplir, cuando empecemos a ver real voluntad de negociación por medio de cumplimiento de estas exigencias, podemos empezar a pensar en levantar el paro. Antes no. Pero antes, mire, ¿cómo vamos a pensarlo? Yo quiero concluir con algo también, y es que necesitamos unas garantías y unas voluntades reales. Si estas voluntades reales no son parte de este gobierno, pues entonces es necesario un cambio de gobierno. Y esto sí hay que decirlo claramente. Si este gobierno no es capaz de sentarse con las víctimas, si este gobierno no es capaz de desmilitarizar Cali, si este gobierno no es capaz de hacer que un ministro como Molano, que tiene encima tantas muertes, renuncie, entonces es necesario otro gobierno que sí le brinde estas condiciones que necesita la movilización y que necesita Colombia para hacer el país digno y justo que todos queremos. Bueno, pero entonces, si eso es así, hay que mostrar las cartas como son. Es decir, el paro no puede ser indefinido porque, digamos, en el caso de Cali, las pérdidas que ha producido el paro ya superan los 3 billones de pesos, y eso incluye a los ricos, a los pobres y a los más pobres, incluye a todo el mundo. Entonces, el paro no puede ser indefinido, por una parte. Y por otra parte, al escucharlo a ustedes con su pliego de peticiones o de exigencias al gobierno Duque, lo que queda como conclusión es que efectivamente lo que se quiere, y se lo voy a preguntar a Nia, que está en la primera línea en Cali, lo que se quiere en este momento, Nia, es un cambio de gobierno, más que la reforma tributaria, más que un ministro. Escuchando a sus compañeros en Bogotá y después de escucharlos a todos, uno lo que puede concluir es que ustedes lo que quieren es un cambio de gobierno, no más Duque. Ustedes quieren otro gobierno. Sí, obvio, nosotros queremos que toda esta
ñeñe política se acabe, porque literal se dio cuenta y salieron a la luz como esa, reforzaron pues los votos de Iván Duque a la presidencia porque se ve clarísimo. Entonces ahora esperar una urna a que vuelvan y ay no las elecciones presidenciales cuando sabe que por una ñeñe política o por cualquier narcovalía que haya en el país, un presidente corrupto, alguien como Duque, alguien como Uribe va a llegar otra vez a la presidencia y Colombia sigue comiendo mierda, literalmente. Y algo que usted estaba diciendo de que ahorita hay pérdidas millonarias, hay algo que yo quiero ser muy clara y muy enfática, es que los pobres, los de clase media y baja, porque es que alguien nos tiene que poner cuidado y si no incomodamos, nadie nos va a ver y nadie va a meter mano. Claro. Steven, yo quisiera preguntarle a usted qué se escucha en la calle. Los protestantes, como usted, los jóvenes, hablan de Gustavo Petro como el próximo presidente, más allá de que usted diga que no tiene tinte político. ¿Qué se escucha en la calle, en las protestas? ¿Quieren que Gustavo Petro llegue a la presidencia? Pues mira que en las protestas como tal, nosotros no hablamos de elecciones, porque tenemos preocupaciones más importantes, ¿no? Como qué vamos a hacer al almuerzo, cuándo baje la marcha, por ejemplo, planeando la marcha del 1.000.000 que vamos a hacer mañana aquí para demostrar que los violentos son los de la policía y no quienes nos manifestamos. A nosotros no nos preocupa el tema, a mí no me preocupa, y si me preguntas qué he escuchado de elecciones, no he escuchado nada porque falta un año y nosotros digamos que nuestra agenda no va en concordancia con un tema electoral y nadie ha escuchado hablar de elecciones, ni candidatos, ni una bolsa de agua han mandado, ni Marta Lucía, ni Fajardo, ni Petro, ni nadie. O sea, no se habla de eso porque pues no, la verdad Twitter no revisamos mientras estamos en un bloqueo. Muchachos de los escudos azules, yo quería cuestionarles por una cosa, y es que ustedes saben bien que muchas de las cosas que ustedes nos han contado acá y las que exigen el Comité del Paro, uno, no dependen enteramente de Duque, como por ejemplo el tema de las reservas internacionales, el tema de la deuda externa, es un tema que también compete al Banco de la República, y también muchas de sus peticiones son reformas que tienen que aprobar el Congreso. Ahorita no hay clima, no hay mayorías, es un gobierno débil, y yo sé que ustedes son conscientes que eso no se puede hacer en este momento. Entonces yo sí siento un cierto que ustedes saben eso, pero no son capaces de decirlo a la opinión pública, y en el fondo sí lo que quieren es que esta sensación de paro e incertidumbre pues se alargue lo más pronto posible, porque las reformas que ustedes piden, yo creo que en el fondo saben que ahorita no son posibles. ¿Mona? ¿Nos oyen? ¿Nos están escuchando? Simona. Simona Mokivic. Ahí los escuchamos, Dale. No creo. Bueno, qué pena. Lo que pasa es que perdimos la señal un segundo y no le escuchamos el último pedazo de la pregunta. Entonces... No. O sea, pero permítame, yo lo interpreto, Sebastián, es básicamente todas estas peticiones, pues son peticiones que no dependen únicamente del gobierno, dependen de otras instituciones, y ustedes saben que esto no lo logra hacer un presidente, y mucho menos un presidente tan débil como el que tenemos actualmente. Sabiendo esa realidad, básicamente a lo que estamos abocados en Bogotá, que en donde ustedes están, es que seguirán las marchas, seguirá el paro casi que hasta las elecciones del otro año. Pues bueno, listo. Primero entendimos la pregunta, pero antes de eso nos gustaría aclarar una cosa, y es con respecto al comentario, a la pregunta que ustedes hicieron anteriormente sobre realmente el costo del paro, ¿verdad? Entonces ahí también nos gustaría encararles un poco a ustedes y preguntarles realmente qué es más valioso, si las 52 personas que se han muerto, los 23 todas las personas que han mutilado, todos los maltratos que hemos visto por parte de la policía, o las pérdidas económicas, que si bien también lamentamos, en este punto ya llegan a un segundo plano. También tenemos que tener en cuenta que este país ha perdido dinero durante muchos años, décadas, gracias a la corrupción, que ha sido, pues de hecho, pues me disculpan si soy un poco atrevido, pero cubierta de una manera un poco mediocre, un poco, sí, como por debajo de lo necesario por los medios tradicionales. Entonces ahí también tenemos que empezar a ver eso.
Con respecto a lo de que esto no lo arregla ningún presidente, que no hay voluntad política, que no hay clima político, eso es también venir a decir un poco como ustedes están condenados. Literal, toda la movilización y todo el país está condenado a su suerte, a vivir lo que tienen que vivir por haber elegido ni siquiera legítimamente un presidente que ha hecho todo con las patas. Entonces, decir que lo que se está haciendo acá y lo que se está pidiendo y lo que se está exigiendo es imposible de cumplir, es también una retórica que los medios tradicionales, como con todo respeto en Blue Radio, utiliza para debilitar el paro, utiliza para debilitar el espíritu de quienes siguen en la calle peleando con lo que por lo Pero que entonces, a pesar de que las cosas entendemos que no es un proceso fácil, que no es un proceso que dependa de una persona y que por eso mismo tampoco estamos apuntando solo a bajar un gobernante o solo a bajar un presidente, sino estamos proponiendo un cambio de modelo general. Y otra claro, cosita, qué pena. Sí, yo es que disculpe. quiero hacerles una pregunta porque yo quisiera hablar con ustedes mucho tiempo porque me encanta poder entender lo que están pensando y cuál es la lógica que está motivando a los jóvenes a estar en las calles, pero se me acaba el tiempo porque llegan a correrme la butaca aquí mis compañeros de Meridiano Blue. Pero les hago una última pregunta que me parece importante y es, si el Comité del Paro, que se sienta con el gobierno nacional, dice, listo, levantamos el paro, ustedes los jóvenes que están ahí en las calles en la primera línea, ¿levantan el paro también o no? Lo que sucede con el Comité del Paro es que no representa el sentir juvenil. Aquí Iván Duque se está reuniendo con unas personas que no están saliendo a las calles. Ellos no son los que están poniendo los muertos y están negociando cuando la sangre está todavía corriendo en las calles. Cuando deje de suceder esto, cuando el Comité del Paro, que ya vendió previamente el paro del 2019, empiece a tener la legitimidad de todas las personas que están en las calles, pueden ser un ente político capacitado para negociar este paro. Antes ellos no cuentan con el apoyo popular de todas las personas que están en la calle. Entonces, señor Iván Duque, si usted nos está escuchando, negocie con el paro, pero la marcha y la protesta social va a continuar en las calles, porque esto no corresponde a ellos. El Comité del Paro es una pequeña porción del paro. Hay que entender que ellos no representan el sentir de toda una multitud que se ha volcado a las calles. La multitud que se congregó en Héroes, más de 17,000 personas, ninguno de ellos fueron convocados por el Comité del Paro porque ellos tienen que entender que son una pequeña expresión de lo que representa el movimiento social que se ha desbordado en las calles, que lo ha tomado por las manos el movimiento juvenil y ese que está poniendo la lucha, las ideas, la sangre, el cuerpo y la carne en las calles. Pues son los jóvenes, precisamente, esos que están ahí en las calles, en la primera línea. Queríamos escucharlos, entender básicamente lo que están pensando, lo que están pidiendo y hasta dónde va el paro. Y me quedo pues con eso que nos dijeron Simona, Amok y Vic de Escudos Azules aquí en Bogotá. Si el Comité del Paro dice se levanta el paro, no necesariamente los jóvenes que están en las calles levantan el paro. También estábamos con Steven, líder de Siloé. Steven Ospina, gracias por haber estado con nosotros. Y Nia, que es integrante de los Escudos Negro en Cali, gracias por haber aceptado esta invitación, por haber hablado aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Me pasé un poquito, es la 1:03 p.m. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con mucha información y ampliación de lo que pasa con lo que dijo el ministro de la Defensa sobre Jesús Santrich. Aquí nos encontramos nuevamente mañana en otra emisión de Mañanas Blue.